Buenas, mis hermanos y amigos, son todos ustedes bienvenidos en este momento a este lugar. Vamos a tener el privilegio en esta noche de hacer un repaso a una palabra de Dios, pero primero quiero que hagamos una oración para que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu y nos revele a través de la palabra lo que Él quiere decirnos. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de estar en este lugar para escudriñar tu santa palabra. Te ruego, bendito Dios, que tú nos ilumines y que a cada corazón aquí presente le permitas el entendimiento y que con el conocimiento que adquirimos, Señor, también haya una disposición de obediencia a tu santa palabra, porque tú lo dijiste, Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra, que tu palabra es la verdad. Guíanos y ayúdanos, te lo pido en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar esta enseñanza, hermanos, con el pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amado hermano y amado amigo que está aquí en esta noche, yo quiero decirle a usted que este pasaje que he leído, que usted lo encuentra ahí en la Biblia que tiene en sus manos, es el relato de cuando Dios creó cielos y tierra. Génesis, todo el capítulo 1 nos relata cómo estaba todo al principio y cómo Dios día con día fue creando las diferentes cosas que conocemos y que vemos, y las que no vemos también, porque habrán estrellas y otras constelaciones que todavía el hombre no conoce. Pero lo importante de todo esto que yo quiero resaltar en este estudio es, mi amado hermano y amigo, que notemos que cuando Dios acaba los cielos y la tierra, Él en realidad lo que es la obra creadora de animales, plantas, astros y aún el ser humano lo termina en el sexto día. Si usted lee el relato, usted se da cuenta que el hombre fue creado en el sexto día y luego la compañera que se llama Eva, Adán y Eva, Dios los hizo en el sexto día. Pero cuando Dios vio que todo era en gran manera bueno, dice que todavía creó algo más, y ese algo más que creó fue un día, el día séptimo. Dios creó el día séptimo con un propósito, y es que en ese día se repose de toda obra, se descanse de todo quehacer cotidiano, de todo trabajo ordinario, y que en ese día el ser humano esté en comunión con su Dios. El interés o el fin primordial del día de reposo es que el ser humano y toda la creación en sí tengan presente siempre quién es el creador de los cielos, de la tierra, de las aguas, de las fuentes de las aguas y de lo que hay en ellas. Y es Jehová de los ejércitos, Yahvé, como le dicen en idioma griego, o Jehová en idioma hebreo, o Dios, como le llamamos comúnmente en español. Mi hermano, mi amigo, si Dios creó el día séptimo, no fue solamente por agregarle un día más a la semana. Dios hizo la semana de 7 días, 6 en los cuales trabajó, 6 en los cuales creó toda su obra del universo, y el séptimo que lo agregó a los 6 días anteriores para en él reposar de lo que hizo. Pero vea qué interesante, ninguno de los otros 6 días anteriores Dios dijo que era bendito ni dijo que era santo. Sin embargo, el séptimo día, como dice en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en ese día séptimo de la obra que hizo. Luego el versículo 3 nos relata que Dios a este día lo bendijo y lo santificó. Ningún otro día de la semana, ni el domingo que es el primero, ni el lunes que es el segundo, ni el martes que es el tercero,
ni el miércoles, que es el cuarto, ni el jueves, que es el quinto, ni el viernes, que es el sexto día de la semana. A ninguno de esos 6 Dios ni los santificó ni los bendijo. Pero el séptimo día lo declaró día bendito y día santo. O sea, no es un día cualquiera. No es que todos los días de la semana son iguales como suele decirse por algunas personas. Si usted mira el día como un día de 24 horas, 12 días de oscuridad, 12 horas de oscuridad y 12 horas de claridad que conforman el día de 24 horas. Si usted ve que hay noche y hay día y que sale el sol o que sale la luna, en los 7 días de la semana en ese sentido sí son iguales. Pero en el sentido de adoración, de glorificar a Dios, no son iguales todos los días, porque hay una excepción y se llama el día séptimo, que el día séptimo corresponde al sábado de nuestro calendario gregoriano. En la Biblia los días no tienen nombre como los conocemos en el calendario actual. Ahí nada más se le llama el día primero, el día segundo, el día tercero, cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Pero fue con este señor católico que hizo este calendario que conocemos como el calendario Gregorio o calendario gregoriano, que se vino a dar la modificación de ponerle nombre a los días. Y también se vino a definir que ya el día comienza a la medianoche, lo que llamamos las 12 de la noche, termina un día y comienza el otro en el calendario gregoriano. Pero en la Biblia encontramos que el día comienza al ponerse el sol y ahí termina el día. Tan es así que en el Génesis 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. En Génesis 1:8 dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el 1:13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el 1:19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En el 1:23 dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y en el 1:31 dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Conforme Dios fue haciendo su obra creadora, fue definiendo que cada día empezaba con la tarde y terminaba con la mañana. Entendiendo, hermanos, que aquí la tarde implica lo que conocemos como la noche, la parte oscura del día. Y la mañana implica lo que conocemos como el día o la parte clara del día. Por eso en Levítico nos dice el Señor, en Levítico 32:23, que el sábado y la adoración se va a extender de puesta del sol a puesta del sol o de tarde a tarde, porque el día bíblico es conforme se pone el sol, que termina un día y ahí empieza el día siguiente. Con esta reseña histórica ya a ustedes les va quedando claro cómo fue que hubo un cambio en cuanto a las horas de inicio del día. Se corrió aproximadamente 6 horas el inicio del día, porque ya con el sistema del señor Gregorio, el calendario gregoriano, ya el día no empieza. Entonces, cuando oscurece, que se va el sol del día y empieza la oscuridad de la noche, sino que se corrió 6 horas y dijo, a partir de la medianoche, lo que llamamos las 12 de la noche, empieza el día. Y esto es importante entenderlo para entender qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo cuando dice la palabra de Dios que alargó el discurso, y alargó el discurso hasta la medianoche del primer día de la semana, ya en el libro de los Hechos. Es precisamente porque ellos estaban reunidos en el día séptimo, en la parte clara, lo que es el día. Y a la puesta del sol terminó el día séptimo y empezó el primer día de la semana. Pero ellos siguieron en el culto, en la adoración que tenían, y Pablo extendió el discurso, dice hasta la medianoche. Pero era precisamente la medianoche de lo que ahora conocemos como la medianoche del sábado para empezar el domingo, que en realidad era a 6 horas de haber terminado el sábado y a 6 horas de haber comenzado el domingo. Eso para que lo tengamos claro. Mis amados hermanos y amigos, la verdad es que a mí no me interesa que usted me crea a mí, interesa que usted le crea a la palabra de Dios. Hay algo muy interesante, Génesis 26:5, busquemos Génesis 26:5. Dice en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí, si ustedes ven el título del capítulo 26, en la versión que yo estoy usando, que es la Reina Valera 1960, se dan cuenta que tiene por título a Isaac en Gerar. Dios está hablando con Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. Abraham, cuando esto ya había muerto, ya no existía, pero Dios está hablando con Isaac y le dice a Isaac que por cuanto oyó Abraham su voz y Abraham guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, que entonces por eso también le iba a cumplir a Isaac de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y darle una descendencia en todas aquellas tierras, y a todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Eso usted lo ve en el versículo 4 del capítulo 26 de Génesis. ¿Qué sucede, hermano? Que Abraham, que nosotros lo tenemos como el padre de la fe y que nos autocalificamos a nosotros mismos como el Israel espiritual y decimos que somos salvos por la fe en Abraham, resulta que Abraham es el padre espiritual nuestro y de todas las naciones, porque en él son benditas todas las naciones de la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Guardaba los preceptos, que es el Mishmash, los mandamientos, que es el Mishbot, los estatutos, que es el Ugot, y la ley, que es el Torot o del Torah, referido a la ley. Piensen en esto, hermano y amigo que me escucha. Si Abraham guardó mandamientos, estatutos, leyes, preceptos, ¿dónde estaban escritos? ¿A dónde se tenían? Esto lo conocía Abraham, y déjeme decirle, hermano y amigo, que también lo supo Lot, lo supo Noé, lo supo Set, lo supo Abel, lo supo Adán, lo supo Eva, en fin, todos ellos lo sabían, porque ellos tenían el conocimiento porque Dios se los había dado, pero no había escritura, se lo transmitían de boca en boca, de generación en generación, y por eso Abraham guardó los mandamientos de Dios, porque de generación en generación se lo transmitían hasta que llegó a él, y él fue obediente y los guardó, como dice Dios aquí en Génesis 26:5. Ahora piense usted, cuando Dios dice esto de Abraham, ¿existía Moisés? No, no existía Moisés. Moisés vino a vivir muchísimos años después de Abraham. Bueno, pero ¿había pueblo hebreo o pueblo judío o Israel como lo conocemos? Tampoco, mis hermanos. No había pueblo hebreo. Acuérdense que Abraham es el tatarabuelo de los israelitas, porque él es el papá de Isaac. Pero en Isaac todavía no se formó el pueblo hebreo. Abraham es el abuelo de Jacob, pero en Jacob por él mismo todavía no hay pueblo hebreo. Está la promesa y se le da, pero no está el pueblo hebreo formado. Ahora, Jacob es el papá de los 12 patriarcas, de las 12 tribus de Israel, y Abraham hace rato que está muerto, y es apenas con los 12 patriarcas que se forman las 12 tribus que empieza apenas a formarse la nación judía, la nación hebrea, la nación israelita. Entonces piense usted, ¿cómo podemos decir nosotros que Abraham guardó los mandamientos de Moisés si entre Abraham y Moisés, y propiamente ubiquemos a Moisés en el Sinaí cuando recibe los 10 mandamientos de Éxodo 20, hay muchísimos años entre uno y el otro? Es muy sencillo, como dije hace un rato, es porque oralmente, verbalmente, de generación en generación se transmitían los mandamientos de Dios. Y tan es así que los mandamientos existían, que cuando Caín mata a su hermano Abel, trata de huir y esconderse de la presencia de Dios porque él sabe que ha violado el mandamiento de no asesinarás, o bien, como está en la versión Reina Valera, no matarás. Pero hay más. Pensemos, si cuando Dios establece el día séptimo como día de reposo, lo hace al final de toda su creación,
en que Él mismo descansa para darnos el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. No hay pueblo judío, no hay pueblo hebreo, no hay pueblo israelita, solamente están Adán y Eva. Y ellos no representaban a un pueblo específico, como es el pueblo de Israel. Ellos representaban a toda, absolutamente a toda la raza humana, a todo el género humano estaban representando a Adán y Eva en ese momento. Lo que implica que esto de guardar el día séptimo, el reposo y adorar a Dios en el día séptimo, era para toda la humanidad, no era para un pueblo escogido, para un pueblo específico de la tierra, sino que era algo que Dios estaba estableciendo para toda la humanidad. Hay dos cosas, dos institutos que encuentro yo que Dios estableció ahí nomás en el Edén, al final de la creación. Uno es esto del sábado, que lo estableció para toda la humanidad, y el otro es el matrimonio. El matrimonio, Dios estableció que Adán tuviera a su compañera, a Eva, y se dice ahí mismo en Génesis que por tanto dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora pensemos, ese mandamiento de que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿ustedes creen, mis hermanos, que esto era solo para los hebreos? Vea Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí está, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí no habían hebreos, no existía la nación israelita. Vino a existir la nación israelita más de 2600 y resto de años después. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el matrimonio era solo para los judíos o solo para los hebreos? Bueno, si decimos que el sábado era solo para los israelitas, tendríamos que decir que el matrimonio también es solo para ellos. Sin embargo, no. Hoy en día todas las religiones que se califican a sí mismas como cristianas defienden el matrimonio y establecen que el matrimonio es para todos y que hay que contraer matrimonio formalmente para estar de acuerdo con Génesis 2:24, como se establece ahí en la palabra de Dios. Bueno, pero curiosamente se ignora Génesis 2:3, donde Dios declara el día de reposo como día santo y bendito, y que se refiere exactamente al día séptimo de la semana. Nos vamos dando cuenta entonces, hermanos, que este asunto de este instituto de guardar el día séptimo como día de descanso para adorar a Dios y contraer matrimonio, no vivir a la libre, en unión libre, en pecado, sino que hay que hacerlo por el santo vínculo del matrimonio, son dos institutos que Dios estableció en la creación misma. No había pueblo israelita, esto era para toda la humanidad. Se preguntará usted, y me podría usted decir, bueno, pero ¿cómo estamos seguros de que el sábado nuestro corresponde al séptimo día de la semana? Muy sencillo. Déjeme decirle que cuando se hizo el cambio de calendario, el cambio de este sistema que tenemos actualmente, se le puso nombre a los días, se cambió la hora de inicio del día a la medianoche, pero no se alteró el orden de los días, se respetó el orden de los días. No hubo cambio en ese sentido, y esto está demostrado por todos los historiadores y por todos los teólogos de las diferentes religiones que han hecho sus estudios y comprueban que no hubo alteración ni en cuanto al día en sí, en el orden en que esto se encontraba, calzando precisamente el día primero como el día domingo, el día segundo como el día lunes, y así sucesivamente hasta llegar al día sábado como el día séptimo. Ahora yo voy a hacerles una pregunta, piensen ustedes ahí donde están. El domingo en inglés se dice o se pronuncia Sunday, se escribe Sunday. Sun significa sol, sun, y day, día, y significa día del sol, que es el primer día de la semana. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Bueno, muy sencillo. Lo que pasa es que los pueblos que denominamos paganos en la Biblia
adoraban en el día primero de la semana, adoraban al sol, no adoraban a Jehová porque ellos no conocían a Jehová y no tenían ninguna relación con Jehová. Entonces, estos pueblos que adoraban al sol, cuando Constantino, allá por el año 321 después de Cristo, se une con la iglesia, viene y forman una nueva religión que fue una mezcla de cristianismo con una mezcla de paganismo. Cuando ellos hacen eso, esa mezcla, entonces se forma la nueva religión con el nombre aparente que era cristiano. Perdón. Con el nombre aparente que era una religión cristiana, pero en realidad era una apostasía, era una adulteración de la verdad de Dios para venir a profanar la verdad de Dios. Eso es lo que conocemos como apostasía. Entonces el pueblo se contaminó, y al contaminarse, mis amados hermanos, empezaron a meter tradiciones, costumbres, prácticas paganas dentro de la iglesia cristiana. Se empezaron a cambiar nombres de personajes paganos, se le pusieron por nombres de personajes bíblicos. Los paganos adoraban a su dios Sol el día primero de la semana, que fue bautizado como el día domingo o día del sol. Y entonces Constantino, que sus raíces eran paganas, al unirse a la iglesia y formar la religión estatal, dio un decreto donde decía que todos, magistrados y reyes, siervos, todos, absolutamente todos, con una excepción hizo ahí para los agricultores, pero que todos tenían que descansar el día primero de la semana. Y la excepción que hizo fue por las cosechas, para que las cosechas no se perdieran, pues autorizó que los agricultores cogieran sus cosechas, tomaran sus cosechas en el día domingo. Pero todo el resto de la población, el edicto imperial de Constantino era que todos tenían que descansar. Si bien en ese momento no se dictó, por lo menos así lo tengo yo entendido, no se dictó como un decreto obligatorio, sino que se dio la práctica de que los cristianos que se mantenían fieles al sábado guardaban el sábado, pero también ya tenían el domingo libre. Entonces ya se daban 2 días de descanso, digámoslo así. Para los cristianos no se les prohibió en ese momento guardar su día de descanso, el sábado bíblico, pero también el decreto imperial era que el descanso ahora es el domingo. Entonces era el día de fiesta, de regocijo por la religión pagana. Fue años después cuando Justiniano, allá por el año 535, declaró que el obispo de Roma era el principal, el líder, la cabeza de la iglesia cristiana, y que entonces empieza ahora sí a formarse lo que conocemos hoy en día como el papado. Y ya en el año 538 se da un edicto papal donde ya con fuerza se exige, ya no se recomienda ni se pide, se exige que el día de descanso sea el domingo, y se hacen todas estas adaptaciones que conocemos hoy en día y que hasta hoy en día nos están embargando. Pero yo quiero llevarle a usted al libro de Ezequiel. En Ezequiel tenemos un pasaje muy interesante en el capítulo 8, cuando Ezequiel, el profeta, tiene la visión de las abominaciones en Jerusalén, y dice, y me llevó, Ezequiel 8:14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era el hijo del dios Sol, de Ramsés. Pero ¿qué sucede? Que estas mujeres estaban llorando por Tamuz, estaban adorando al hijo del Sol. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Oiga, hermano, amigo, póngale atención.
ya dentro de la casa de Jehová, al atrio, en el interior, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Vean qué crisis de adoración tenía este pueblo de Israel en este momento. Estaban dentro del templo de Jehová y estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Dígame, hermano, dígame, amigo, que estás escuchando en esta hora, si no es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Cuando se congregan la gran mayoría de iglesias que se denominan cristianas, si no es el día del sol, el día domingo. Dígale usted a cualquier líder religioso de estas iglesias cristianas que se congreguen sábado, porque es el día establecido por Dios, que adoren a Dios en sábado, porque es el día espiritual de Dios, el día de consagración a Dios, el día de reposo, el día de recordar que Él es el creador de cielos y tierra. Y luchan, y se enojan algunos, y pelean fuerte, argumentan toda clase de filosofía, toda clase de argumento en la razón humana para desechar el sábado, pero defienden con ahínco el día domingo bajo el argumento de que Cristo resucitó un domingo. Y eso no hay discusión, Cristo resucitó el primer día de la semana, pero eso no implica que Dios haya eliminado el día séptimo como día de reposo y de adoración y que lo haya cambiado al día domingo. Por ignorancia, las iglesias cristianas en su gran mayoría están guardando el domingo porque así lo enseñó aquel edicto papal que estableció el domingo como día de adoración, y el argumento es que Cristo resucitó un domingo. Pero déjenme decirle una cosa: Cristo mismo guardó el día de reposo. Cristo mismo dice en Lucas, vamos a buscar Lucas, capítulo 4, Lucas 24. Bueno, ahorita les doy la cita, está en Lucas, donde dice claramente que Jesucristo tenía por costumbre congregarse los sábados. Y les voy a dar la cita está en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿De quién nos está hablando aquí? El doctor Lucas nos está hablando de Jesucristo. Ustedes ven ahí por título que dice Jesús en Nazaret. Quiere decir que nos está hablando de Jesucristo. Ok, entonces ya nos queda claro que el mismo Jesús cumplió con guardar el sábado, no lo abolió. La confusión que tienen algunos fue porque Él dijo que Él era Señor del día de reposo, y lógicamente si Él lo creó es el Señor del día de reposo, pero también nos dijo que el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Qué sucede con esto? Que el hombre fue hecho en el sexto día, no existía aún el séptimo día, pero cuando Dios hace el séptimo día ya el hombre existe. Entonces, ¿quién fue primero, el hombre o el séptimo día? Fue primero el hombre en el sexto día, porque vino el séptimo día que Dios lo estableció posterior al sexto día para que el hombre repose y descanse en ese séptimo día. Por eso es que Jesús dice que el hombre no fue hecho por causa del día, sino que el día fue hecho por causa del hombre. Eso lo tenemos muy claro. Ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor en Isaías 66, 22, 23? Dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ve, hermano, aquí está mencionando el profeta Isaías la visión que él tuvo de cielos nuevos y tierra nueva. Esto concuerda con Apocalipsis 21:1,
donde Juan en la isla Patmos vio los cielos nuevos y la tierra nueva, y concuerda con 2 de Pedro 3:13, donde el apóstol dice que el cielo y la tierra vieja pasaron y fueron hechos nuevos cielos y nueva tierra, o habla de la esperanza que tenemos de esa promesa de habitar cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que el apóstol está diciendo aquí, el profeta Isaías, de que en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, iremos de mes en mes y de día de reposo en día de reposo a orar a la presencia de Jehová. Iremos de mes en mes porque iremos a comer del árbol de la vida conforme se ve en Apocalipsis. Pero también, hermano, lo importante que quiero rescatar esta noche, rescatar aquí ahora, es que oraremos siempre de sábado en sábado a la presencia de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Qué implica esto? Que en el pasado se oraba sábado, en el futuro se va a orar sábado, por lo tanto en el presente tenemos que orar sábado porque no hay un corte de Dios, un hueco en el centro donde se diga el sábado no se adora. Vamos a hacer un receso y luego continuamos con la segunda parte de este estudio. Muchas gracias.